Bien, vamos a continuar con la sección 1.3. Vamos a ver en este video lo que son los polígonos de frecuencia, histogramas y ojivas. Una vez que hemos terminado la tabla, podemos elaborar nuestro histograma o histograma de frecuencias, que consiste en un conjunto de rectángulos con base en el eje X horizontal y haciendo centro en las marcas de clase. O sea, esto que tenemos aquí es una gráfica de barras prácticamente con sus bases en el eje X y haciendo centro en la marca de clase. Entonces, si se fijan aquí, para el primer renglón, nuestra marca de clase es 61. Entonces, este rectángulo va a ser centro aquí en 61 y la frecuencia es de 5 estudiantes. Aquí ponemos en el eje Y el número de estudiantes o la frecuencia. Para mi renglón número 2, la marca de clase sería 64, de manera que para esta barra hacemos centro aquí en el 64 y el número de estudiantes es 18, que quedaría más o menos aquí. Y así sucesivamente hasta completar la gráfica. El polígono de frecuencia, que es como este que tenemos aquí, puede obtenerse conectando los puntos medios de las partes superiores, o sea, estos puntos, los puntos medios de las partes superiores de cada una de las barras. Y este es nuestro polígono de frecuencias, que lo podemos poner así o superpuesto a nuestra gráfica de barras o histograma. Ahora bien, podemos calcular o podemos hacer también una distribución de frecuencias relativas, que no es más que la frecuencia de cada clase dividida entre la frecuencia total. O sea, si completamos nuestra tabla con esa información, aquí ponemos la frecuencia relativa y para nuestra primera clase sería dividir 5 entre 100, lo que me da un 5%. La frecuencia relativa se expresa en porcentaje. De manera similar, la frecuencia relativa de mi segunda clase sería pues un 18%, aquí tendría un 42%, 27% y 8%. La condición es que al final 8 por 2, 16, 18, 25 y 5, 30. Pongo el 0, llevamos 3. 4 y 2, 6 y 1, 7 y 3 que llevamos 10. Al final me tiene que sumar un 100%. Esa sería la frecuencia relativa. Y la frecuencia acumulada sería pues únicamente ir sumando la frecuencia de mi primer clase más la frecuencia de mi segunda clase hasta llegar al final. Aquí la frecuencia de mi primera clase es 5, por lo tanto la frecuencia acumulada sería de 5. El 5 no tiene con quién sumarse. La frecuencia de mi segunda clase es 18, más 5 sería 23.
Para mi tercer clase sería 42, la suma sería 40, 65. Y pues así nos vamos sumando, 65 más 27, 92. Y finalmente 92 más 8, 100. Esa sería mi frecuencia acumulada. Y bueno, si yo trazo una gráfica que me recoja las frecuencias acumuladas por debajo de las fronteras de clase contra la altura, perdón, lo que yo voy a obtener sería un polígono de frecuencia acumulada U ojiva. Recuerden que aquí en el eje X van las fronteras inferiores, de manera que mi primer punto sería 59.5 y la frecuencia es de 5. Vamos a ponerle aquí 20, 40, 60, 80 y 100. Entonces el 5 estaría como por aquí así. Aquí uniríamos este punto. Podríamos leerlo de la siguiente manera: de 59.5 a 62.5 hay 5 estudiantes. La siguiente marca que yo debería de poner sería 65.5, que corresponde a mi frontera superior. Y para mi segunda clase el número de estudiantes es 18, más 5 sería 23, o sea, aproximadamente por aquí. Y igualmente podríamos leerlo como de 59.5 a 65.5 hay 23 estudiantes. Y continuamos. La siguiente marca que debería de poner es 68.5. Y en mi tercer clase hay 42 estudiantes, que sumándolos me da 65. Aproximadamente por aquí estaría el punto. O sea, hasta la altura de 68.5 tenemos un total de 65 estudiantes acumulados, que serían todos estos. Continuamos, acá tendría entonces 71.5 y 92 estudiantes acumulados. Por aquí sí. Finalmente aquí me faltó un pedacito. Nuestra última marca, 74.5, para dar un total de 100 estudiantes. Entonces recuerden que si graficamos la altura desde la frontera inferior de la primera clase hasta la frontera superior,
de mi última clase y las frecuencias acumuladas, que serían estas, yo obtengo mi polígono de frecuencias acumuladas U ojiva, que esto es lo que se conoce como ojiva.